Ya, en esta segunda parte de lo que vamos a ver del software vMix, vamos a ver la configuración de las entradas NDI, de la configuración de la grabación, y vamos a ver un poco más en detalle cómo está funcionando esta capturadora, el gato, y cómo podrían funcionar otras. Para eso voy a cerrar esta ventana y tenemos que recordar que se nos mantiene en blanco la ventana. Yo la cerré en este minuto y se me demoró en refrescar la imagen por la cantidad de recursos que está consumiendo el computador. Por eso es más difícil verlo de esa manera. Como ahora en este minuto, al dejar de capturar esa señal, para el computador es un poco más liviano estar trabajando, y voy a aprovechar de ver ahora la configuración de grabación. Debido a que nuevamente tengo que estar capturando en otro programa todo lo que se está pasando en esta ventana. Entonces, primero vamos a ver la configuración de grabación. Para echar a grabar directamente yo presiono record y ya inicio grabando. Pero cómo voy a grabar, en qué formato, en qué calidad, eso lo configuro desde el engranaje. Un formato bien universal que todos los computadores lo leen sin ningún problema es el MP4. Funciona súper bien, es bastante liviano. Para eso nosotros seleccionamos acá al costado en el setup MP4. Acá arriba nosotros le damos el nombre del archivo. En este caso, por ejemplo, va a quedar en el escritorio, y ese es el nombre del archivo número 1. Luego, ¿a qué tamaño voy a grabar? Si quiero cambiar la ubicación, busco aquí la carpeta. ¿A qué tamaño quiero grabar? En este caso voy a grabar al mismo tamaño que estamos realizando. Tenemos nuestra sesión, que sería 1920 por 1080. Aquí cantidad de cuadros a 30 cuadros por segundo, que también es nuestra configuración del proyecto. Los bitrate, esto es súper importante porque esto nos va a indicar qué tan comprimido va a quedar el archivo de video. A menor número, el archivo está más comprimido y es más liviano. A mayor número, el archivo va a quedar, el video que se grabe va a quedar mucho más grande, pero también va a quedar menos comprimido y por ende de mejor calidad. Para trabajar en 1920 por 1080, entre 12 y 20 megabits por segundo, funciona bastante bien, así que no es problema. El profile lo mantenemos acá mismo en H264, puede ser el baseline o el main, y usar el hardware para la codificación. Eso quiere decir que va a estar tomando un poquito más de recursos de la tarjeta gráfica para poder hacer la codificación del video. Y eso sería absolutamente todo. Si yo quiero seguir grabando en este formato, este seteo ya no lo vuelvo a mover. Esta configuración quedaría. Y lo único que me tendría que preocupar cada vez que vuelvo a hacer una grabación es venir al engranaje, renombrar esto, y por ejemplo si lo quiero dejar con el número 2 y esto está tal cual y ningún problema, y yo sigo grabando así. Si eventualmente son muchos los recursos que se están consumiendo del computador, o directamente no tengo mucho espacio de almacenamiento para poder estar trabajando, o también si el cliente se lo quiere llevar en algún pendrive, algo que sea más liviano, tal vez yo lo que podría hacer es bajar la calidad desde acá, por ejemplo, no sé, a unos 12 megabits por segundo, y si no es más bien un registro referencial, podría llegar a bajar hasta 1280 por 720, que es una calidad solamente HD. Seguiríamos trabajando a 30 cuadros por segundo, y con uno entre 8 y 12 megabits por segundo, igual aún es una calidad aceptable. De todas maneras, por cuestión de calidad, sería mucho más recomendable estar trabajando igual como está nuestra sesión, que sería 1920 por 1080, e idealmente si tenemos el espacio por lo menos a unos 20 megabits por segundo. Eso sería la configuración que tendríamos que hacer desde acá de grabación. Le damos OK, y si ahora quiero iniciar la grabación, automáticamente le doy a Record. Una vez que termina la grabación, vuelvo a apretar en él y me consulta y me da una ventana de alerta, me dice si realmente quiero detener la grabación, y le digo que sí. Se detuvo y ya la voy a tener disponible, en este caso en el escritorio. Así es como funciona la configuración de grabación. Es bastante simple, la verdad.
Ahora voy a volver a agregar en esta segunda ventana la entrada de la capturadora Elgato. Para eso me voy aquí, Add Input, busco cámara. Dentro de cámara selecciono la capturadora Elgato Capture HD. Entrada, en este caso me mantengo por defecto porque solamente esta capturadora, como es una capturadora gamer, tiene una sola entrada y es HDMI. Resolución 1920 x 1080, el frame rate, la cantidad de cuadros por segundo, estamos trabajando en el NTSC a 30 cuadros por segundo. Le doy OK y acá se me va a demorar un poco por la cantidad de recursos que estamos consumiendo del computador. Una vez que se refresca y ya tenemos la imagen captada acá. Ahora voy a empezar a ver las distintas configuraciones o cómo los cambios de hacer este switch, cómo puedo estar cambiando una imagen con respecto a la otra. Primero lo puedo hacer a través de un corte y el corte es seco y directo entre una imagen y otra. Y obviamente, como tenemos dos entradas, siempre sí o sí la imagen que está en el vivo pasa automáticamente el previo y la que está en el previo pasa en vivo. O sea, es un intercambio entre el previo y el en vivo. Si yo lo hago con un fade, pasa exactamente lo mismo. El fade yo puedo ajustar su duración. En este caso está con 200 milisegundos, que sería 0,2 segundos. Si yo quiero una duración más larga, por ejemplo 3 segundos, y ahí tengo un fade que es mucho más lento. Si lo quiero un poco más dinámico, tal vez lo podría dejar en 500 milisegundos, y ahí es algo un poco más moderado. Esto es ya cuestión y criterio personal de cada quien ocupe el programa. Este tipo de transiciones, todas estas que están acá, este es un corte en seco y todo el resto son transiciones. Estas transiciones se pueden ir cambiando. Acá por ejemplo tengo un merge, y acá tengo un wipe, que es un barrido, pero eso yo lo puedo cambiar, por ejemplo por el zoom, y también puedo estar ajustando la duración de ese zoom, por ejemplo también de nuevo a 3 segundos, lo cambio y cada vez se vuelve más lento la verdad es que yo lo encuentro bastante poco sobrio, pero está disponible si alguien lo quiere utilizar. Luego más acá abajo tenemos Fade to Black, que nos va a mandar a negro la imagen, y estos que están acá son los overlays, para que expliqué en el video anterior, son para 4 capas de gráficas que podemos estar tirando simultáneamente encima, y no tan solo gráficas, sino que también podemos estar capturando, por ejemplo, duplicar una cámara y hacer un recorte de la cámara y posicionarla en otra parte, como por ejemplo se ve en las noticias con el lenguaje de señas que está en alguna de las esquinas. Ese de hecho es un buen ejemplo. Por ejemplo, voy a cambiar a esta cámara, y esta que está acá yo la voy a duplicar y la voy a recortar y voy a ubicar la imagen acá en esta esquina. Entonces, ¿qué hago? Yo selecciono esta que está en naranjo, que está en mi previo, me voy al engranaje. Dentro del engranaje yo acá puedo cambiar el nombre de la entrada si quisiera. En este momento no lo necesito, así que lo voy a dejar así. Luego yo me voy aquí a crear una entrada virtual. Le digo OK. Cierro y ahora tengo la misma entrada duplicada. ¿Para qué me sirve esto? Ahora, en esta entrada que se duplicó, lo que yo voy a hacer, voy a buscar acá, dentro de esta columna de opciones, la posición. Y en la posición lo que yo voy a hacer es hacer un zoom para poder achicar la imagen, y a su vez yo voy a recortar la imagen, por ejemplo, hasta acá, y la voy a recortar, por ejemplo, hasta acá. La voy a hacer aún más pequeña. Si me alejo voy a poder encuadrar un poco mejor. Voy a bajar un poco la pantalla. Ahora yo lo que necesito hacer es posicionar esta imagen en la esquina. Para eso, pan a la izquierda, y el pan Y, que debería ser un tilde, no un pan,
yo posiciono la imagen y aquí veo previo dónde está. Lo cierro y ahí está automáticamente esto. Ahora esto hay que tener harta precaución, porque si yo vengo y hago un corte, automáticamente saqué esta imagen y la reemplacé por esta otra, pero resulta que esta otra ahora ya no es de pantalla completa como esta. Entonces si yo cambio entre esta imagen y esta imagen está escalada en una esquina y el resto de pantalla me lo está dejando en negro. Yo la que quiero es esta, la selecciono, hago un corte y ahora esta que está aquí, yo la quiero encima. Para eso es un overlay. Entonces yo aprieto el número 1, por ejemplo, y se va a quedar aquí. Así es como funciona. Entonces, por ejemplo, yo la imagen que está detrás la podría cortar, pero este overlay que está acá sigue encima. Da lo mismo lo que esté pasando por debajo. Por ejemplo, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar en los colores, las barritas de colores. Le digo, ok, solamente como una fuente, una imagen cualquiera, una fuente de video cualquiera, la selecciono y hago un corte. Y sigo con mi overlay encima. Es una ventaja porque nos permite tener todos los GC, las gráficas, los logos, algún marcador deportivo, algo por el estilo. Si yo quiero que este overlay que está acá desaparezca, yo deselecciono el número 1. Y asimismo con el número 2 y con el número 3, y cada uno va a tener el mismo efecto. Si yo quiero que, por ejemplo, el overlay número 4, si yo lo mantengo ahí, va a permanecer ahí hasta que yo no lo saque. Si yo quiero que esto sea automático y que esa imagen por lo menos se mantenga un par de segundos, yo selecciono aquí, desde esta opción, overlay, el número, en este caso sería el overlay número 4, el efecto, ¿qué efecto quiero? Quiero un fade y quiero que dure, por ejemplo, 5 segundos. Como se mide en milisegundos, yo pongo 5000 milisegundos, le doy OK. Entonces, cuando yo presiono el número 4, la imagen se va a mantener durante 5 segundos y después de que desaparezcan esos 5 segundos, automáticamente el overlay tiene que desaparecer. Error mío. Esto que está acá es la duración del efecto. Ya, la duración del efecto yo la voy a dejar solamente en 500 milisegundos, que sería medio segundo. Y la duración en sí del overlay estaría acá. Eso serían los 5 milisegundos. 5000 milisegundos. Le doy OK. Y ahora lo lanzo. Se demoró medio segundo en aparecer y después de 5 segundos desaparece. Ya. Eso fue un error mío y eso se encuentra desde acá. Entonces, nuevamente voy a Overlay, el número 4, el efecto es un fade, que quiero que aparezca y si no directamente lo hago con un corte en seco, si le pongo 0. Y la duración, cuánto tiempo va a estar disponible esa imagen, va a ser 5 segundos. Ok, entonces ahora cualquier cosa que yo tire en el Overlay número 4 va a estar durante 5 segundos. ¿Qué pasa si yo tiro esta imagen, por ejemplo, que está a pantalla completa, o esta otra, que está a pantalla completa? Si yo la pongo en el overlay, se va al overlay directamente y me indica acá que está accionado. Entonces, da lo mismo lo que yo esté pasando por debajo, no importa que yo quiera tirar otra cosa porque está debajo de todo este recuadro y no lo estoy viendo. Si yo saco esto, recién estoy viendo la imagen que está al aire. Entonces hay que tener mucha precaución con tirar al aire una imagen que cubra toda la pantalla, porque si no, no lo voy a poder ver. Entonces el mismo ejercicio lo hago desde acá. Si yo quiero que el overlay funcione durante 5 segundos como quedó programado, lo dejo ahí y automáticamente desaparece a los 5 segundos. Y si lo quiero desactivar, lo modifico desde acá. Esa es una de las opciones. Ahora vamos a agregar otra entrada de video y esa entrada de video va a ser una fuente NDI. Para eso vamos a agregar entrada en Input Select. Nos vamos aquí a la columna que diga NDI y acá yo voy a seleccionar, en este caso, voy a seleccionar el Mac. Voy a cambiar acá lo que estoy viendo. En este caso yo voy a estar viendo YouTube.
le doy OK. Yo lo selecciono aquí y ya estoy viendo YouTube directamente, y si quiero tirarlo al aire lo corto, y si es una aplicación que yo estoy dando, de nuevo lo puedo tirar acá mi imagen arriba al aire y la puedo reacomodar nuevamente como quiera. Si yo quiero reacomodar esta imagen, me voy al engranaje. Si quiero achicar la imagen, puedo darle un zoom para que esté más pequeña, y la puedo mover a la izquierda o a la derecha como yo estimo conveniente. Esa es una de las opciones. Si se fijan acá, por ejemplo, esta imagen, la que estamos capturando por NVDA del Mac, está media comprimida por los lados y me deja unas franjas negras. Bueno, si eventualmente yo quiero mejorar esta imagen y enancharla, lo hago exactamente igual como este recuadro de la captura de video. Me voy al engranaje y puedo hacer un zoom, pero solamente en el eje X. Si yo hago un zoom en el eje X, empiezo a estrechar o a enanchar la imagen, de acuerdo a como yo estime conveniente. Y con eso ya es suficiente y me está captando la pantalla completa. Si yo quisiera que, por ejemplo, ese recuadro abajo no saliera, lo podría hacer. Pero yo en este caso puedo ir al computador, al Mac, y si pongo la imagen a pantalla completa, pues a pantalla completa lo veo. Esa sería una de las opciones que vamos a estar viendo. Y así es como funciona la fuente NDI. Es importante tener la consideración que su fluidez, voy a sacar este overlay de acá, su fluidez depende exclusivamente de la red donde estén conectados. En este caso yo tengo computadores que están vía Wi-Fi y por eso la fluidez del video puede tal vez verse afectada. Para esto lo ideal es trabajar con cable, con el router directamente, y no hay ningún problema. Lo que recomienda el creador del protocolo es hacerlo a través de algún router Gigabyte. En este caso el router sí es Gigabyte, pero los computadores están conectados por Wi-Fi y la velocidad de transferencia es mucho más lenta. Esa es una de las opciones que tenemos acá. También nosotros podemos estar agregando, por ejemplo, videos. Selecciono acá en videos, busco y busco acá algún tipo de video que yo tenga disponible. Abrir, le doy OK y ahí ya está. Si yo hago clic en el video, se me viene automáticamente el preview, pero el video no se va a reproducir hasta que se genere el corte. Cuando se genera el corte, recién ahí empieza a reproducir el video. Si se fijan, la señal de audio del video queda en verde y se va al máster en verde. Si yo cambio acá, activo esta señal de audio de la cámara y se va acá y esto queda en verde. Si yo cambio, vuelve a reproducirse el video. Si yo vuelvo a cambiar a la cámara, el video queda pausado. Si yo acá tengo una barra de navegación, si quiero ir desde el inicio, vuelvo atrás y hago el corte, o si no, aplico acá un restart y va a iniciar nuevamente desde cero. Si yo eventualmente quisiera, por ejemplo, que cada vez que el video termina o hago un cambio se lance desde cero, yo para eso me voy al engranaje desde acá, me voy a general y aquí tengo la opción automáticamente reiniciar cuando se realice la transición. Si yo tiqueo eso, hago un corte, por ejemplo, a esta cámara, luego me voy al video, lo selecciono y corto y automáticamente parte desde cero. Voy a cambiar, por ejemplo, a mi fuente NDI, corto y el video automáticamente se fue a cero. Paso por las barritas de colores, vuelvo al video, lo corto y automáticamente inicio desde cero. Eso depende única y exclusivamente de qué tipo si realmente lo necesito que parta desde cero o no. O si fuese un loop de imágenes, por ejemplo, para algún tipo de evento en vivo que el cliente necesita que
un loop de imágenes esté corriendo indefinidamente, directamente hago clic acá en la opción y ya está. Si yo me voy, por ejemplo, a la opción de NDI y después estoy por las barritas, si yo quiero que este video se vaya directamente al aire y no pase por el previo, yo tengo la opción Quick Play. Si yo me voy a Quick Play, se va automáticamente al aire y no pasa por el previo. Para eso sirve Quick Play. Si yo aprieto Quick Play acá, automáticamente pasa al aire, si no tengo que irme al previo y del previo hacer un corte para que pase al aire. Esa es una de las opciones que tiene, que es bastante interesante. Si yo quiero cerrar una de las entradas, por ejemplo esta que tiene esta miniatura, yo ya no la necesito, solamente la cierro. Si eventualmente yo tuviese muchas entradas acá y muchos recuadros que me empiezan a confundir, o hay algunos que no estoy ocupando, o al menos en el momento no los estoy ocupando, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, con el clic derecho acá en la barra, y se me achican los recuadros y me quedan solamente las barras. Esa es una de las opciones. Otra opción que puedo tener, por ejemplo, es ir ordenando mi proyecto de acuerdo a lo que estime conveniente. Por ejemplo, yo sé que el video es el número 1 y el video yo lo arrastro al costado izquierdo del recuadro número 1 y automáticamente se viene para acá. Si este video fuera en la posición número 2, automáticamente lo arrastro para acá entre medio y me va a quedar en la posición número 2. Entonces, esta cámara, como número 1, tengo el video, corto, me voy al video y ahora quiero pasar a la cámara 3. La selecciono, fíjate que está en celeste, hago un cambio y ahora al estar esta cámara al aire se me va en verde y me está yendo esa señal al mar. Lo mismo pasa con el audio de este video. Yo selecciono el video, lo tiro y inicia su audio también. Cuando yo detengo el video y corto, y también se me está cortando ese audio. Además, dentro de las opciones que podemos agregar de tipos de archivos, podemos agregar, por ejemplo, un navegador. Voy a agregar, por ejemplo, la misma página de Vimix, www.vimix.com, y le doy OK. Si yo selecciono aquí el navegador, una vez que inicie la búsqueda y se cargue, me va a aparecer la opción de Vimix acá dentro del navegador y se navega a través de la ventana en vivo. Debo tener seguramente problemas con internet, por eso no me ha cargado el navegador, pero ahí está, ahí cargó. Entonces, cuando yo lanzo el navegador en vivo, yo voy pasando por cada una de sus opciones y aquí, por ejemplo, puedo seleccionar cualquier cosa dentro de esta ventana. Es importante considerar que también la navegación acá es un poco más difícil, ya que la ventana es mucho más pequeña, pero la navegación se hace desde acá y así eventualmente se puede lanzar en vivo, quedar grabado alguna explicación o cualquier cosa que esté dentro de ese navegador web. Si yo esta ventana ya no la quiero, simplemente la puedo cerrar o la puedo reposicionar como les decía. Yo tomo la entrada y la reposiciono o directamente la cierro. Luego, otra de las opciones que tengo es agregar una imagen. ¿De qué me sirve una imagen? La imagen me sirve de, por ejemplo, un fondo. Aquí yo tengo un logo, me digo OK, y este fondo yo lo puedo lanzar en vivo directamente durante mi evento o antes de que parta la transmisión o lo que corresponda. Esa franja negra a los costados la puedo sacar, me voy al engranaje nuevamente, como expliqué, en el costado me voy a posición y yo hago un zoom en el eje X suficiente para que desaparezca. Con eso ya desapareció y ya está. Si yo hago un corte acá, esas franjas negras también podría hacer que desaparecieran. Yo me voy acá al engranaje, puedo hacer
un zoom en el eje X o un zoom en el eje Y, por ejemplo. Claro, en este caso yo estoy deformando la imagen. Para el ejemplo en este minuto me da lo mismo. Obviamente en vivo no voy a querer que la imagen esté deformada, pero si son ajustes pequeños sí se puede hacer. Y si eventualmente cometí un error y eso no es lo que quiero, yo lo que puedo hacer es un reset a todo. Puedo hacer un reset solamente a alguno de las modificaciones que realicé, etcétera. La verdad es que ahí ya es cuestión de gusto personal. Otra de las entradas que podemos tener son secuencias de imágenes. Podemos tener fotos. Podemos llamar archivos de audio si queremos. Tenemos la opción de set virtuales y esta que está acá, que es la que vamos a ocupar ahora en este minuto, que son los títulos o los GC. En este caso vamos a ocuparla para tener varios nombres almacenados eventualmente si tuviéramos que ir lanzándolos al aire. Entonces selecciono el que yo quiera. De los que hay, se pueden crear nuevos también a criterio de acuerdo a los colores corporativos del cliente. Selecciono el GC, le doy OK. Una vez que está seleccionado, en Headline va el nombre, y en este caso va a ser mi nombre y la descripción del nombre. Y listo. Yo con esto, aquí solamente es con el scroll y ya estoy listo. Si yo selecciono esto para verlo en el previo, claro, aquí yo lo voy a ver. Si yo hago un corte, me va a pasar exactamente cuando tenía la imagen encima y cambio lo que estaba por este GC que está acá abajo. Eso no lo quiero, porque yo necesito que este GC vaya encima de esta imagen. Para eso es que necesito un overlay. Si lo dejo ahí, se va a mantener hasta que yo lo saque. Voy a agregarlo de nuevo porque lo acabo de cerrar. Le digo OK, headline. Ahora con descripción lo que corresponde. Y ahora. Ya, esto es para cambiar la tipografía si es que yo lo quisiera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Es lanzarlo por un overlay. En este caso, el 4 había quedado con una configuración de 5 segundos. Entonces, después de los 5 segundos, automáticamente ese GC desaparece. Ahora, ¿cuál es el mecanismo para crear un nuevo GC? Por ejemplo, viene otra persona, viene esta persona y necesito tirar ese GC. Va el leer y aparece durante los 5 segundos y luego desaparece. Pero resulta que ahora yo tengo otra persona con otro nombre y otro cargo. No es necesario volver a agregar un título y hacer todo el proceso nuevamente. Solamente necesito irme con el clic derecho acá en el recuadrito en negro. Me voy a tal Title Editor, lo selecciono y aquí le pongo más. Al poner un más, automáticamente el nombre que ya tenía se me va a la línea de abajo y ahora yo cambio el nombre solamente y pongo un Juan Pérez y la descripción del nombre de Juan y lo agrego. Entonces, cuando yo tenga que seleccionar el nombre, va ahí. Si ahora acá tengo otra persona, yo puedo ir y lanzar el nombre de Juan Pérez, por ejemplo. ¿Cómo selecciono el nombre? Clic derecho en la pantalla en negro y aquí me va a listar todos los nombres que yo tenga almacenados. Si quiero agregar un nuevo nombre, me voy a Title Editor y agrego otro nombre. Pedro, en la descripción, nombre Pedro.
lo agrego y lo cierro. Entonces ahora cuando haga clic derecho en negro voy a tener tres nombres y automáticamente lo lanzo al cuadro, y si lo quiero desactivar también lo puedo desactivar. Esta barra también es para hacer la transición de manera manual, y cuando llego al extremo automáticamente se devuelve y ya se produjo el cambio. A grandes rasgos así es como funciona, y podemos estar pasando entre una imagen, entre un video o una captura de lo que estime conveniente, como yo quiera. Si yo quiero nuevamente ordenar el nombre, por ejemplo, me voy al engranaje de mi primera captura, y al nombre de la entrada yo le voy a poner webcam. Este va a ser el video 1. Este que está acá, voy a poner por ejemplo el nombre de la cámara. La cámara es la GH5S. Entonces acá yo puedo tener tal vez de mejor manera definida aquí voy a poner Mac solamente, y voy ordenando mi proyecto como estime conveniente. Si me faltan pestañas o necesito agregar otras cosas, puedo ir navegando por distintas pestañas y agregando lo que yo necesite. A grandes rasgos así como funciona Vimeo.